en esta hora vamos a compartir la palabra del Señor. Y si usted pudo observar un poquito ahí el tema, es el reino de Dios versus el reino del mal. Y en la mañana dejamos una base establecida, la cual quiero dejarla con usted y que Dios nos ayude para que tanto este domingo como el próximo, si Dios no ha venido por nosotros, podamos desarrollar este tema en nuestro corazón. Lo primero que tengo que decir es lo siguiente: cuando hablamos del reino de Dios versus el reino del mal, estamos hablando de dos reinos. Sí, claro que sí, pero estamos hablando de uno que es luz y otro que es oscuridad. Estamos hablando que los dos se oponen. Estamos hablando que hay un conflicto espiritual. Estamos hablando de que desde el momento que usted vino a Cristo Jesús se convirtió en una amenaza para las tinieblas. Estamos hablando de que antes pertenecíamos al reino de las tinieblas y ahora pertenecemos al reino de la luz. Ahora pertenecemos al reino que permanece inconmovible. Vamos para el cielo, sí Señor, vamos para el cielo. Jesucristo vive para siempre. Él está más vivo que nunca. ¿Y por qué más vivo que nunca? Porque es tan real en nuestro corazón. Cada día se hace más real, cada día nos revela más. Él está vivo, Él no está muerto. Y por lo tanto proclamamos y profesamos la fe en el Hijo de Dios, venga lo que venga y pase lo que pase. Lo que sucede es que cuando hablamos de dos reinos, hablamos de un conflicto espiritual. Y lo primero que tengo que decirle es que la guerra se hace con sabiduría. No se hace como golpeando al viento, ni se hace por hacerla. Hay que entender que desde el momento que venimos a Cristo, estamos aquí por su misericordia y por su amor. Yo estoy delante de ustedes no por mi capacidad o mis aptitudes, sino que estoy delante de ustedes porque Él me salvó, Él me renovó. Y es precisamente la voluntad del Padre y es precisamente lo que vamos a aprender ahora. El conflicto que existe y lo que se está oponiendo para que muchos no alcancen la vida eterna y no alcancen el conocimiento de la verdad. Los que estamos aquí sentados es por la gracia y el favor de Dios. Los que me están viendo de manera virtual estamos aquí por la gracia y el favor de Dios. El reino de Dios versus el reino del mal. La descripción del conflicto es lo siguiente: existen dos reinos que se encuentran en guerra, opuestos el uno al otro. Como bien sabemos, uno pertenece a Dios y el otro al príncipe de este mundo, llamado Satanás, llamado el Dios de este siglo. Y estos contienden por el destino eterno de los hombres. Repito, hay una contienda por el destino eterno de los hombres. El reino de la luz da la batalla como una manifestación del propósito de Dios. Yo quiero que esto lo vaya aprendiendo y cultivándolo en su corazón. Que el reino de Dios se manifiesta como una manifestación del propósito de Dios. Y para ello vamos a empezar yendo a la Biblia, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Entender que la voluntad de Dios, claro, es nuestra santificación, pero la voluntad de Dios es que todos conozcan la vida eterna, todos procedan al arrepentimiento. Y vamos a leer primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4, donde dice: Dios hablando, el cual quiere que todos los hombres que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios? Claro, la santificación, pero ¿cuál es la voluntad de Dios a través de este versículo? Salvación, que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Le decía hace un momento que si usted está sentado allí y yo estoy frente a ustedes, es porque Dios tuvo misericordia e hizo resplandecer la luz de Él sobre nosotros, y los ojos fueron abiertos y venimos al reino de la luz. Porque esa es la voluntad de Dios, salvar al hombre. Y cuando hablo al hombre, hablo hombre y mujer, masculino y femenino, que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Por supuesto, vamos a ver la parte opositora. Mientras que el reino de las tinieblas quiere mantener a los hombres en esclavitud. Y para ello, como base, vamos a poner 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 4, donde claramente el apóstol Pablo enfatiza: el Dios de este siglo, refiriéndose al enemigo, a Satanás, el Dios de este siglo con D minúscula. 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Dios, el enemigo, Satanás, ha obstruido, obstaculizado, ha
tapado los ojos de muchas personas para que ¿qué? Para que no le resplandezca a Cristo, según el entendimiento de los incrédulos, sencillamente para que no vean la luz del Señor, no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta aquí, iglesia, como decía en la mañana en el primer culto, me doy a entender. Porque yo necesito que usted entienda esta base, que por muy sencillo que se escuche, necesitamos entender que la guerra espiritual es continua, hay un conflicto, hay una guerra espiritual, pero hay que hacerla con sabiduría, no golpeando al viento, hay que hacerla con determinación, hay que hacerla con vocación de fe y hay que hacerla también con sabiduría y hay que hacerla también con entrega total. ¿Por qué con entrega total? Porque el enemigo respeta autoridad cuando un cristiano está alineado. Entonces, iglesia, le voy a explicar lo siguiente. Si estamos claros que hay un reino opositor y hay un reino de la luz al cual pertenecemos, va a haber un conflicto constante. ¿Por qué? Porque aunque usted tenga 30 años en el Evangelio, siempre va a tener pruebas, luchas, temores, ansiedades, tentaciones y debilidades. No es que usted vino a Cristo y todo desapareció. Usted vino a Cristo y fueron perdonados los pecados. Desapareció sí la maldición que nos era contraria, pero los problemas ahí van a estar. Las angustias y temores ahí van a estar. Esto no lo digo por ser fatalista, en ninguna manera, jamás. No creo en el fatalismo, creo en la bendición de Dios, creo en la bendición del Padre que es para nosotros. Lo que sucede es que cuando venimos a Cristo nos convertimos en una amenaza para las tinieblas y entonces el reino opositor va a arremeter, va a atacarte para apartarte de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A través de qué? A través de métodos que él emplea con sus artimañas por medio de sus secuaces o de sus compañeros, que son los principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, quiero decir. Entonces, iglesia, si entendemos eso, siempre va a haber oposición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Juan 10:10, el enemigo vino a ¿qué? Hurtar, destruir y matar. Ojo, abra los oídos espirituales. El enemigo no está jugando a ser iglesia. Vino a hurtar, vino a robarte la semilla de Dios. Vino a destruir y quiere matarte. Y literalmente hablando así es. Porque no solamente quiere robarte tu alma, no solamente quiere apartarte de Cristo, sino quiere destruirte físicamente. ¿Me doy a entender, iglesia? Entonces, si el enemigo quiere destruirte, el Dios poderoso al cual pertenecemos nosotros, dice la Biblia, mas yo he venido para que tengan, aquí a mi derecha, a ver, a mi derecha, para que tengan vida y vida. Entonces, nosotros en Cristo estamos pura vida. Porque esa frase del pura vida ya está en la Biblia. Tenemos vida y vida en abundancia. Pura vida. No, si es que Dios se lució, ¿verdad? Gracias, Señor, te luciste con Costa Rica. Pura vida, esa es la verdadera vida en Cristo Jesús. Así que cuando le pregunten a usted, ¿cómo está usted, hermano? Estoy puro. Juan 10:10. ¿Y qué significa eso? Pura vida y vida en abundancia. ¿Cómo le quedó el ojo al enemigo? Como dicen los jóvenes, el enemigo es un loser, es un perdedor. Nosotros en Cristo tenemos la vida eterna, pero la gran diferencia es que esa vida eterna, el enemigo querrá afectártela y querrá robarte la semilla por medio de circunstancias, ya sean los temores, ansiedades, problemas, debilidades, tentaciones. Por eso es que hay un reino opositor que se opone a todo lo que es de Dios. Y aquí la gran pregunta es, ¿cuáles son los personajes que están involucrados en esta guerra? Y déjeme explicarle esto antes de decir los personajes. La guerra se hace, diga conmigo, con sabiduría, no golpeando al viento. Porque sucede que hace mucho tiempo la gente que nos instruía en el Señor, gracias a Dios por ellos, pero algunas personas tal vez en su falta de aprendizaje no nos enseñaron algunas cosas que teníamos que aprender. Pero hoy yo quiero enseñárselas. ¿Cómo cuáles? Bueno, número 1. A Dios gracias por los mentores que tuvimos. Nos oraron por nosotros, nos instruyeron y nos impulsaron a permanecer. Gracias a Dios. Pero había un grupo de personas que pensaban que todo era el diablo. Y lo que teníamos que entender es que cuando uno anda en luz, el diablo no se acerca. Y si se acerca, con la misma sale huyendo, porque la luz y las tinieblas no se pueden llevar. ¿Cuál es la clave? Diga conmigo, santidad. Entonces, yo ponía un ejemplo en la mañana y habían personas que
cometían la ignorancia, que tal vez estábamos hablando en un lugar ahí X y sin querer queriendo se cayó una hoja. Se cayó una hoja, entonces alguien decía, uy, reprendo al diablo, decía. Pero ¿cómo? ¿Por caerse una hoja? Porque todo pensaban que era el diablo. Una vez otro hermano iba caminando y se tropezó. ¡Ay! El diablo me hizo una zancadilla, dijo. ¿Y qué creen ustedes? ¿Era el diablo o no? Absolutamente no era el diablo. Y así le puedo mencionar ejemplos que la gente en ignorancia cometía. El diablo aquí, el diablo allá. Hemos llegado a un entendimiento que nuestro problema no es el enemigo si andamos en la luz. Andamos adorando al Señor, alineados con Él en santidad, y si el enemigo se atraviesa, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Pero aquí no tiene arte ni parte. Pastor, ¿qué quiere enseñarme? No le dé gloria al diablo que no merece. ¿A través de qué? A través de decir que el diablo, él no tiene poder. ¿Cómo se alimenta? A través de los pecados que las naciones, familias o personas cometen. Se alimenta y se aprovecha, y es de ahí donde se le da un derecho legal para que él pueda meter un pie en la casa y decir, aquí tengo un terreno. ¿Por qué, pastor, dice usted que no tiene poder? Sencillamente porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario nos fue anulada el acta de los decretos que nos era contraria y nos hizo vencedores en la cruz del Calvario. Está clarísimo y ratificado que es victoria segura. Él está vencido. Y la pregunta es, ¿por qué sigue activo? Porque momentáneamente sigue activo, porque Dios así lo ha permitido. Tanto Él pueda moverse, la iglesia no puede dejar de hacer guerra en el espíritu y entender que el Dios de este siglo, con D minúscula, está momentáneamente trabajando y operando en este ámbito. También a manera de introducción, para que a usted le quede claro, existen 3 cielos. Esto lo vamos a hablar más adelante para que usted lo tenga claro también de una vez. Primer cielo, el que nosotros vemos. Usted sale fuera de la iglesia, de su casa, y ve el cielo. Ese es el primer cielo, donde opera el enemigo. El segundo cielo es el universo, y el tercer cielo es donde habita Dios. Muy bien, eso lo vamos a hablar más adelante. Los personajes involucrados, y aquí vamos a entrar ya en materia, en carnita, aleluya, en materia gruesa. Pregunta, ¿a qué reino pertenece usted? Dígamelo con convicción, ¿a qué reino pertenece? Al de Dios. ¿A qué reino pertenecía antes? A las tinieblas. Ahora hemos sido trasladados al reino de la luz. Desde el momento que usted y yo somos participantes de la gloria de Cristo, nos convertimos en una amenaza para el enemigo. Así que no se asuste cuando venga el problema. No se asuste cuando venga el ataque. No se asuste cuando venga la tentación, la prueba, lucha, el temor, la ansiedad. Porque allí vamos a obtener respuesta y favor de Dios en medio de. Él ha prometido estar con nosotros. Porque mientras estemos en este mundo va a haber aflicción. Pero eso no es creer en el fatalismo. Sencillamente eso es entender que mientras estemos en esta tierra donde todo es pasajero, habrá aflicción. Llegará el momento que vamos a ir con el Señor, donde ya no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia, no hay nada. Vamos a vivir eternamente y para siempre con el Señor. Nos estamos preparando para ello. Estamos caminando en pos de lo supremo. Bien, entonces, los personajes involucrados en el reino de la luz, está involucrado, por supuesto, que Dios. Número 2, los ángeles de Dios. Y número 3, la iglesia, ustedes y yo. Preste atención porque esto es sumamente importante. ¿Quiénes están involucrados en el reino de la luz, en esta batalla o conflicto espiritual? En el reino de la luz, Dios, los ángeles y la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, entonces ya hablamos de que tenemos parte activa y no pasiva dentro de una batalla. Cuando le hago así es porque necesito que usted entienda y ratifique esto que le estoy diciendo, porque tiene que ser revelado. En el momento en que entramos en el conflicto, entonces viene una pregunta importante. Y este examen lo hice en la mañana y espero que usted lo pase. El primer examen que quiero hacerle es: el enemigo está vencido en 3 aspectos. Número 1, es un ser creado. Número 2,
por la soberanía de Dios. Número 3, que es el que me gusta. Número 3, por la actitud que tengamos hacia Él. Y esto es un examen porque ya lo he dicho antes, necesito que usted lo tenga afilado, al día, que esté al día con la materia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, esta tercera o este tercero que les hablé, la actitud va a determinar qué tanto vamos a avanzar, en Dios o en las tinieblas. ¿Por qué, pastor? Porque la interacción de los reinos dice mucho acerca de nuestro avance. Si mi actitud para las cosas de Dios es pasiva, ya el enemigo tiene un pie adentro y me va a ganar la batalla. Si mi actitud hacia el enemigo es reprenderlo, alinearme con Dios y desbaratar su reino, entonces ahí la interacción va a cambiar, porque va a ser una actitud militante de avance y no una actitud pasiva. Aprendas esto, la interacción de los reinos dice mucho. Si yo alimento mi carne, le estoy dando la gloria al diablo. Si alimento mi espíritu, le doy la gloria a aquel que me formó y me creó. Y ya vamos a hablar de eso, alimentar la carne. Porque si usted vino aquí a la iglesia, vino a recibir palabra, a aprender y a nutrirse. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando usted va donde el doctor, ¿a qué va donde el doctor? A pasear. Hola doctora, aquí vengo a pasear. No, usted va porque está enfermo, algo le duele, necesita pastillas, medicamentos, qué sé yo. Cuando usted va donde el abogado, ¿a qué va usted donde el abogado? A que le resuelva un problema a nivel laboral, a nivel civil, a nivel penal. Y el abogado tiene que resolverle de acuerdo a la ley, y usted va a pedir ayuda precisamente para ello. ¿A qué viene la iglesia usted? ¿A sentarme? No, señor. Usted viene aquí a ser equipado, a ser alineado, a ser empoderado por medio de la palabra del Señor. Entramos para adorar y salimos para servir y hacer guerra en el Señor, en el nombre de Jesús. Entonces yo espero que usted venga a ser alimentado, porque todo lo que usted escuche en esta mañana será probado. Hay 3 tipos de cristianos. Uno es el que viene de vez en cuando a la iglesia. Ay, hoy voy a la iglesia. Ay, sí. El otro domingo no, el otro domingo voy aquí, el otro domingo voy aquí, allá. Ay, hoy voy a la iglesia. Eso es un tipo de cristiano. Hay otro tipo de cristiano que viene a la iglesia más constante, pero la palabra entró aquí y sale por aquí. ¿Se acuerdan? Esos son dichos de las mamás. Por aquí les entra y por aquí les sale. Pero hay otro tipo de cristianos que son fieles al Señor, son constantes y están atentos a la palabra. Cae la semilla y da fruto. Y algunos se preguntan, ¿y por qué, Señor, me está pasando esto? Verifique la interacción de los reinos. ¿De qué lado está usted? ¿Pero por qué, pastor? Yo creo en Dios y amo a Dios. Sí, pero ¿está siendo activo o pasivo? Pero es que yo creo en Dios, yo me sé la Biblia, hasta los demonios se la saben. El problema es que no la practican. Entonces la interacción de los reinos va a determinar de qué lado estamos y qué tan fuerte estamos. Apréndase esto, o mejor dicho, le recuerdo esto. Cristianos de medio tiempo serán vencidos por demonios de tiempo completo. Cristianos de tiempo completo no serán vencidos por ninguna obra de maldad. Cuando hablamos de medio tiempo, tiempo completo es qué tan alineados, qué tan activos, qué tan fuertes, qué tanto estamos buscando al Señor. Es que esto es de insistir, persistir, hermano, nunca de caer en el nombre de Jesús. Venga lo que venga y pase lo que pase, hay que estar orando, sí o sí. Pero algunos oran cada 8 días, algunos oran cada vez que se acuerdan. Hay que orar ¿cuándo? Porque la oración es la vitamina del alma. Algunos leen la Biblia cada 8 días, cada vez que vienen a la iglesia, y entre semana la palabra nos nutre, nos da revelación del cielo. Entonces, la interacción hacia los reinos va a determinar mucho. ¿Cuáles son los personajes involucrados en el reino de las tinieblas? Por supuesto que el enemigo, como quiera llamarle, enemigo, Dios de este siglo, candanga, como quiera llamarle. No me interesa su nombre. ¿Y quiénes participan también con el enemigo? Su jerarquía demoníaco, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Muy bien, le decía hace un momento, si entendemos el conflicto y si entendemos quiénes participan en el conflicto, ahora sí viene algo importante. ¿Dónde opera el enemigo? Perfecto, en la mente, pero y es muy cierto.
Pero cuando hablamos del lugar físico o de los tres cielos, ¿dónde opera el enemigo? En los aires. ¿En cuál cielo opera el enemigo? ¿Primero, segundo, tercero? En el primero. ¿Por qué? Porque en el tercer cielo está Dios. ¿El enemigo podrá operar en el tercer cielo? Jamás, absolutamente no, porque quiso jugar de vivo, quiso ser igual que Dios. ¿Y sabe qué pasó con el enemigo? ¡Pum! Va para afuera. Aquí la gloria de Dios. Y no solamente se vino solo, se trajo la tercera parte. Principio demoníaco, principio de las tinieblas, rebeldía. Tener cuidado, porque el lenguaje del reino no es ese. El lenguaje del reino, ¿sabe cuál es? Amor, intercesión. El lenguaje de las tinieblas es acusación y rebeldía. Muy bien, fue expulsado. Y una vez que fue expulsado, ¿qué sucedió? Vino una oposición hacia Dios. Entonces el enemigo no puede operar en el tercer cielo. El enemigo va a operar de acuerdo a lo que leímos al principio en el primer cielo. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuál es la voluntad de Dios, mis amados hermanos? Que seamos salvos, de acuerdo. A mi lado izquierdo, ¿cuál es la voluntad del enemigo? Que seamos destruidos y que el entendimiento sea cegado para que muchos no vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien, entonces entendemos que si la voluntad de Dios es nuestra salvación y su gloria sobre nosotros, y entendemos que el enemigo, la voluntad de él es oponerse al reino de la luz, destruir todo lo que tenga que ver con Dios. De aquí entendemos entonces que la iglesia desempeña un papel importante en la obra de Cristo. Nuestra actitud, nuestra interacción hacia las cosas de Dios, de qué lado estamos, va a determinar qué tan fuerte estamos. ¿Por qué mucha gente cae fácilmente? Porque no está fuerte. ¿Por qué mucha gente se aparta fácilmente? Porque no está fuerte. ¿Por qué mucha gente deja de congregarse tan fácilmente? Porque su prioridad no es el reino. Y no se enoje conmigo, enójese, ya sabe con quién. Conmigo no sirve que se enoje. Usted y yo somos un solo equipo. Enójese con el diablo, a ver quién le está robando. Y voy a decir algo que hace mucho tiempo conté. Y esto no pasó aquí para que no esté viendo así de reojo. ¿Quién será? ¿Quién será? En algún lugar del mundo, dicen por ahí, alguna hermana de los muchos cristianos que hay hoy en día, siempre los domingos se enfermaba. El domingo le pasaba de todo, pero el lunes a sábado no le pasaba nada. El domingo le dolía la cabeza. El domingo le dolía la uña. El domingo se le murió el perico. Y no tengo nada en contra de los animales, porque los bendigo y los amo. La Biblia dice que hay que bendecir los animales. ¿Sabía usted eso? Muy bien. Pero me estoy refiriendo que el domingo pasaba de todo. El domingo lo llegaron a visitar de Limón, de Punta Arenas, pongan la provincia que usted quiera. El domingo, bueno, y todo pasaba el domingo. ¿Y de lunes a sábado? No, de lunes a sábado fue a visitar a fulano, fue a la playa, fue al gimnasio, fue a correr. No tengo nada en contra de eso. O sea, yo no estoy diciendo por nadie, yo estoy diciendo nada más ejemplos, ¿verdad? Entre semana hubo tiempo para todo. Es más, hasta me tiré la saga de Crepúsculo. Es más, me senté a la televisión, vi 7 partidos de un solo. Qué bueno. Pero el domingo pasa de todo. Qué extraño, ¿verdad? Entonces la pregunta del millón es, cuando algo sucede que nos quiere afectar la bendición, ¿qué hay que hacer? Hay que discernir por dónde es que el enemigo me quiere robar y tomar la decisión de decir, este es el día del Señor y es el día de estar alineado. Permítame hacer algo. Aquí tengo un joven, y quiero decir el nombre, se me olvidó, para acordarme. ¿Axel? ¿Axel de Marcela? ¿Sí, estoy bien? Ok. Quiero ponerte de ejemplo, aunque la gloria es para Dios. Pero este joven, desde que días para acá se incorporó nuevamente a la iglesia, ha venido dando pasos agigantados. Yo no estoy dando gloria a los hombres,
estoy honrando a aquellos que tienen la decisión de decir, este es el tiempo de someterse a Dios. Y anda buscando la bendición y está aquí y allá y yo quiero meterme en esto. Qué bueno, gloria a Dios. Ese es el hambre que Dios quiere en nosotros. Porque de lo contrario, cuando no hay hambre por las cosas de Dios, el enemigo me va a ofrecer los reinos de este mundo para distraerme y poco a poco apartarme de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Me da permiso de decir algo más? Gracias, hermano. El domingo me llamaron a trabajar y van a pagar extras. Nada más que el domingo es voluntario si quiere ir o no. Pero van a pagar extras. ¿Y qué tal si todos los domingos pasa lo mismo? Llegará el momento que tendrá que tomar una decisión usted. Porque aunque el dinero es necesario, hay un obstáculo, usted tendrá que ver cómo lo supera. Pedirle a Dios, ayúdame, Señor, pero este es el domingo que yo necesito estar. ¿Por qué? Porque sea algo de rutina, idolatría, no. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es alinearnos con la voluntad de Dios a través del orden. ¿Quiere la bendición de Dios? Primero hay que ordenarse. Ahora, hablemos de otros casos, no hablemos de eso. Hablemos de una persona que viene a la iglesia siempre, es fiel a la iglesia, pero resulta ser que su corazón no está pegado al Señor. Entonces entramos en otro conflicto. Su corazón de labios me honra. Su boca o mejor dicho, me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tarde o temprano, aunque esté en la iglesia y venga, pero viene a la iglesia, pero Dios no permite que Dios produzca algo en usted, tarde o temprano lo que no está fundamentado se va a caer. Padres, afinen sus oídos. Necesitamos instruir a nuestros hijos fuertemente en la palabra. ¿Quiénes? Los que están pequeñitos, de 2 años, 3 años. Los que están grandes. ¿Por qué? Preste atención a lo que le voy a decir. Siglo XXI es una guerra de ideologías, lo he venido diciendo. Día con día se va a poner más difícil esto, en el sentido de las ideas contrarias a la voluntad de Dios que se van a enseñar en escuelas y en colegios. Y si no instruimos a nuestros hijos, hermano, van a salir de bachillerato dudando de la existencia de Dios. Porque me he encontrado con jóvenes que salen del colegio y decir, Dios existe. Y le creen más a la teoría del Big Bang y le creen más a la teoría de Darwin que a lo que Dios dice. ¿Por qué sucede eso? Porque el Dios de este siglo está trabajando para cegar el entendimiento a través de las ideologías, a través de los pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Entonces necesitamos tomar parte activa y decir, ha llegado el momento de que yo como hijo de Dios siente a mis hijos. Esto es lo que dice la Biblia, comienza a instruirlos. Y yo bendigo a los padres que están enviando a los hijos a los jóvenes. Los jóvenes de aquí no son perfectos, pero están buscando la voluntad de Dios. Son jóvenes que vienen, adoran a Dios. Hay palabra de Dios, hay comunión, hay santidad. No son perfectos, no, pero son jóvenes que están buscando a Dios. Pero son tiempos de activarse, mi hermano. Son tiempos de entender que hay un conflicto espiritual y el enemigo tal vez no va a arremeter contigo de la manera que piensas. Se va a disfrazar como ángel de luz y se va a meter sigilosamente para robarte la semilla, porque él viene a hurtar. La palabra hurtar es sigilosamente, nadie se dio cuenta. Robar es arrebatarle algo a alguien, pero hurtar es sigilosamente se mete por ahí, te roba la semilla y ya no pudiste percibir por dónde venía el ataque. Pero muy bien, aquí viene algo importante que yo quiero que usted abra los oídos espirituales. ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía, es decir, de la iglesia en este conflicto espiritual? Mucha. ¿Por qué? Porque nuestra actitud va a decir mucho. Mi actitud a las cosas del reino. Me encuentro con cristianos, sean niños, jóvenes, adultos y ancianos, que conforme pasa el tiempo se vuelven apáticos. Conforme pasa el tiempo ya no tienen hambre por las cosas de Dios y empiezan a tener hambre por las cosas del mundo. Y aquí yo voy a ser muy, pero muy enfático. Quiero hacer una pregunta nada más. Y me va a decir, pastor, qué pregunta más ilógica, pero tiene sentido. Voy a preguntar aquí, ¿dónde se congrega usted, hermano? ¿Cuál es su iglesia? Sí, hermano Rodolfo. Centro Cristiano Eterna Alabanza. ¿Y cómo se llama su pastor? Juan Carlos, perfecto. Vea que la pregunta suena muy lógica, pero es que la lógica quiero aplicarla de otra manera. Si yo digo que me congrego en un lugar y el pastor fulano tal es mi pastor,
Se supone que la gente viene a recibir instrucción. Muy bien. Voy a poner de ejemplo a la hermana Esther. Ya los hijos están grandes. Y el consejo siempre es válido, pero hablemos cuando estaban pequeños los hijos. Cuando la hermana Esther daba una instrucción, ¿cuál es la lógica de los hijos en la instrucción? Obedecer. Vea que está lógico. Pero la pregunta que yo quiero hacerle más profundamente es, si mamá daba una instrucción y los hijos, ¿y por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Ya estoy grande, yo sé lo que tengo que hacer, yo me mando. Estoy pidiendo un ejemplo nada más. Si la autoridad primaria después de Dios son los padres, los hijos tienen que obedecer, les guste o no les guste. Entonces, hoy apenas estamos comenzando esto. El otro domingo vamos a seguir. Pero cuando vamos a meternos más, yo quiero que usted abra los oídos espirituales y reciba la instrucción que Dios quiere hablarle. ¿Sabe por qué? Porque la interacción de los reinos determina el nivel de la iglesia. Si una iglesia no se somete y no ora y no busca la voluntad de Dios y la santidad, tarde o temprano la mundanalidad le va a llegar a tocar la puerta. ¿De qué manera? Le voy a poner uno de los muchos ejemplos que más adelante voy a poner. Cuando mi interacción con las cosas de Dios es pasiva y con las cosas del mundo soy activo. Una que yo lucho siempre en la iglesia y que usted va a decir, pastor, ¿qué es majadero en esto? Yo insisto en que la gente alabe a Cristo. Yo insisto en que la gente rebose de alabanza y grite y publique la alabanza. Porque me doy cuenta que muchos no lo hacen en la iglesia, pero en la casa sí escuchan música mundana y hasta la bailan. ¿Se dio cuenta? Por eso le pregunté dónde se congregaba. Que se supone que el hijo recibe la instrucción. Y yo prefiero 1000 veces herirlo con la verdad que hacerlo morir con la mentira. Para mí es muy fácil decirle, oh hermano, Dios te bendiga, todo te irá bien. Y hasta mentirle, como muchos mienten. Oh, el Señor me dice y Dios no está diciendo nada. Yo prefiero decirte, Dios nos está llamando a que entendamos la guerra espiritual. No es tanto a veces que el enemigo quiere llevarte al mundo, sino traer el mundo a la iglesia. ¿Ah? Ese es otro tema que está ahí, hermano. En un tiempo vamos a tocarlo. La música de Dios, la música que no es de Dios. Aunque sabemos que la música nació en el corazón de Dios y el enemigo la ha tergiversado. Sí, claro que sí. Pero me doy cuenta que hay gente que le grita más al grupo que vino de afuera que a Cristo Jesús. Y algunos tal vez estarán pensando, es que el pastor sí es fanático. Pastor sí es religioso. No soy religioso ni fanático, solo amo al Señor. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, no tiene que andar diciendo, esto es malo, esto es malo, esto es bueno, esto es bueno. Cristianos que andan preguntando, y esto es bueno, y esto es malo, y puedo aquí. ¿Por qué no se mete con el Espíritu Santo y le dice, Espíritu Santo, revélame a Cristo si esto es bueno o no es bueno? Porque papá y mamá no van a estar el día de mañana y vas a tomar decisiones en tu vida trascendentales. ¿Será mal voy a echarme una bailadita? No, en serio, hermano. No soy religioso, no soy fanático, solamente he creído que cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo, es radical en muchas cosas. No voy a negociar mi santidad, ni voy a negociar mi llamamiento. Porque es muy fácil ser cristiano y andar con un vocabulario inadecuado. Y usted sabe qué vocabulario le estoy hablando. ¿Por qué? Porque muchos en la iglesia, aleluya, aleluya. Y en la calle, cada quien con la suya. Hay que ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. A ver, pregunta, ¿cuántos están casados aquí? Pregunta, a ver, ¿cuántos están casados? Bueno, pero aunque no esté casado, unión de hecho. Pero levánteme la mano con gozo. ¿Qué? Aleluya. Ok, perfecto. Pregunta a los que están casados.
Ustedes solo se comportan bien en la casa, en la calle no. ¿Es cierto? Dentro de la iglesia, en la casa, en todo lado. O solamente la esposa es la esposa en la casa, en la calle no. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? Porque tiene que demostrar fidelidad donde quiera que esté, sí o sí. La pregunta es, si nosotros nos casamos con Cristo, tengo que ser cristiano en la iglesia, en el trabajo, en el estudio, donde quiera que esté. Usted sabe que una vez escuché decir a alguien lo siguiente, por supuesto que no era cristiano. Le decía a otro, mire, usted se casa el sábado, ¿verdad que sí? Sí, me caso el sábado. Tiene una semana para ser loco, ya cuando se case ya no puede. Y me quedé como el emoticón de WhatsApp. Él lo que estaba dando a entender, que tenía una semana para despedirse de soltero y ya casado no podía hacer nada. Entonces yo me puse a pensar, entonces quiere decir que hasta un día antes de la boda se es infiel y después de la boda se es fiel. ¿Es así el negocio? Para el mundo sí, para el Hijo de Dios no, exactamente. La pregunta es, a mi Señor hay que demostrarle fidelidad. Ah, no, hasta que yo vea que hayan guerras y hambres, ya es el tiempo que Cristo viene. No, ahí le va a pasar a las 10 vírgenes, las 5 que se quedaron. Uno tiene que ser fiel al Señor hoy, mañana y siempre, de lunes a domingo, de enero a diciembre. 2022, 23, 24, todo hay que ser fiel al Señor. Ah, no, yo voy a la iglesia, primero el deber y luego el placer, y se van al mundo. Pastor, ¿por qué me habla de esto? Porque la interacción de los reinos va a determinar tu vida espiritual. Y algunos jóvenes que me están escuchando aquí, hoy sí voy a decir aquí, que están aquí, ahí seguro están por dentro diciendo, no, a mí no me parece esto. Mira, hermano, yo no estoy preguntando si le parece, yo lo que estoy preguntando es, aprenda a discernir bajo la lupa del Espíritu. No bajo la lupa de lo que dice el colegio, no lo que dicen los compañeros. Ay, mami, es que mis compañeras ya las dejan libres a ir a dormir. Sí, sus compañeras, yo no. Y algún día lo van a agradecer. Acuérdense de mí algún día. ¿Por qué digo esto? Porque la juventud está siendo afectada y atacada en estos tiempos a través de los formadores de pensamientos como las redes sociales. Jóvenes, viejos también, todos tengamos cuidado a la hora de meternos a las redes sociales. Porque el pecado y la tentación está a un clip. ¿Estamos de acuerdo? Y no me venga diciendo, no, a mí no me va a pasar. Porque Sansón pensó lo mismo y mire, porque el que quiere estar firme, mire que no caiga. Porque la interacción de los reinos determina de qué lado estoy. Vamos para la iglesia. Vamos para la playa. Vamos para la playa. Hasta la cantan. Hasta la cantan y la bailan. Vamos para la iglesia. Vamos para la playa. Se da cuenta la actitud. Vamos a una reunión de jóvenes. Vamos al concierto ahí, el Nacional. Uy, claro, Juan, ¿a qué hora? Hay gente que hasta durmió en el estadio. Vino de otros países a ver al grupo, hasta lloraba. Sí, lloraban. Por eso a mí no me interesa que me digan que hago el ridículo. Por Cristo seré loco y lloraré y gritaré. Él lo dio todo por mí. Loco por Cristo. Entonces, hago una pregunta. La música es una sola. Y cuando alguien se da libertades, no, yo voy a escuchar de vez en cuando esta canción ahí. Dese cuenta que la música ministra el alma, la música que no es de Dios. Y le voy a enseñar algo. Otra pregunta lógica.
¿Por dónde comen ustedes? O sea, ¿por qué lado comen ustedes? Por la boca, ¿verdad? ¿Alguien aquí come con los pies? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Vea la pregunta tan lógica que le estoy haciendo. Si usted come por la boca, ¿sabe cuál es la boca por la que Dios lo alimenta a usted? El espíritu. Fuera de ahí, no se está alimentando de la manera que Dios quiere. Porque cuando alguien alimenta su alma, se está alimentando mal, tarde o temprano. Los almáticos terminan rechazando el espíritu y dominando el cuerpo. Esto no es malo, esto no es malo, y hacen su propio evangelio. Pero cuando alguien alimenta su espíritu, el espíritu me abre los ojos. Sí, esto no es bueno. Y esto, el mismo espíritu te da discernimiento de lo que tienes que hacer. Y no tienes que andar preguntando, esto es malo, esto es bueno, aquí que allá. ¿Puedo bailar Juana la Cubana? ¿Puedo bailar esto? No, 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 no. Este tema que estoy hablando, muchos lo rechazan. Pero voy a decirle con todo mi amor. Yo no estoy aquí para predicarle y caerle bien a usted. Porque si así fuera, sería un cómplice de lo que el mundo está vendiendo hoy en día. Antes, en la televisión salía una mujer semidesnuda. Bueno, no salía semidesnuda, porque la censura entraba. ¿Se acuerdan? Si salía un anuncio con una mujer o un hombre con poca ropa, caía la censura. Hoy en día, dice, pero ¿qué es esto? ¿Y sabe cómo le llama el mundo? Arte. Eso es arte. Entonces me doy cuenta que conforme pasa el tiempo, hay cristianos que hacen su propio evangelio y no se dan cuenta que la interacción de los reinos dice mucho. Mi actitud hacia las cosas de Dios tiene que ser militante. Necesito estar fresco con las cosas del Espíritu. No soy fanático ni religioso. Cuando yo decidí amar a Cristo, le voy a ser fiel en todo. Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Así que los que piensan que una cerveza no es mala, porque lo malo es emborracharse, eso es una doctrina del diablo y de hombres. Hay gente que anda diciendo que lo malo es emborracharse. No es malo una. Estoy bien. Si me hacen la alcoholemia, el porcentaje no llega. No me interesa eso. Lo que me interesa es que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Será malo? No. Esto es un mensaje odiado por las tinieblas. Y precisamente por eso estamos hablando. Porque necesitamos entender que en aras a lo que vendrá a nivel país y a nivel del mundo, la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos, entendiendo la voluntad de Dios y leyendo bien los tiempos. Hay muchos distractores en el mundo. La gente, ¿por qué está preocupada ahorita? No solamente por la guerra en Ucrania. La gente está preocupada por el brote del COVID. No. El enemigo tiene distractores porque el Dios de este siglo está lanzando dardos afectando al mundo. Recuerde, ¿cuáles son los tres entes que el enemigo va a atacar? La familia, la nación y la iglesia. Vea la nación, las naciones están siendo afectadas, pero hay una iglesia. Mientras la iglesia esté aquí, hay que orar, hay que someterse a Dios. ¿Por qué? Porque a mayor oposición, mayor oración. A mayor conflicto, mayor sometimiento a Dios. Esta prédica va en dos partes, pero aquí hay un versículo que habla acerca de la responsabilidad que como iglesia tenemos y lo que necesitamos entender en este conflicto espiritual. Lea conmigo por favor Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Los jóvenes de esta iglesia, los jóvenes de aquí, saben muy bien cuánto yo les amo. Y algunos no me pueden decir que los he rechazado, al contrario, molestamos y vacilamos y de vez en cuando vamos a comer por ahí. Ahí tenemos una salida pendiente también. Pero los jóvenes de aquí saben que cuando hablamos de someternos a Dios, no se negocia nada. ¿Por qué lo digo? Porque algunos piensan de, seguro este pastor con los jóvenes. No, hombres, lástima, me gustaría poner ejemplos. Jóvenes, puedo poner ejemplos.
bromeamos, vacilamos y todo sanamente, pero cuando se trata de someter, ¿qué? Ahí cambia la cosa. Porque yo como padre espiritual veo lo que ellos no están viendo. Porque yo pasé por ahí, yo tuve 14 años, yo tuve 15, 16, 17, 20, 30, 40, dejémoslo ahí. Ya estoy cerca de los 50, aleluya, más fuerte que nunca. Viejo el diablo y los caminos. 15 de abril, 49 años, valga el comercial, aleluya, gloria a Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Mientras yo tenga a Dios en mi corazón y tenga comida, soy feliz. Lo demás vendrá por añadidura. Bien, vamos a ir concluyendo. Este versículo me bendice mucho. Dice Efesios 3:10. ¿Lo tiene mi hermano y mi hermana? 10 y 11 dice. Vamos a ver. Para que la multiforme sabiduría de Dios, hagamos un alto. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? Es la plenitud del conocimiento de Dios, la anchura y longitud de su amor, de su gloria, de su poder, de su gracia y favor, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada, ¿qué? Dígalo fuerte, a conocer. ¿Por medio de quién? No, yo necesito que usted lo diga fuerte. ¿Por medio de quién? Diga, por medio mío. Diga, por medio de Rodolfo, Esther, póngale su nombre. Michael, por medio suyo y mío, la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora comprende, cuando hablamos de lugares celestiales, hablamos de 3 cielos. El primer cielo, el que vemos. El segundo cielo, donde está el universo. Y el tercer cielo, donde habita Dios. Entonces, este versículo tiene dos vías, o al menos dos interpretaciones, porque muchos le atribuyen a quiénes son estos principados y potestades. Algunos estudiosos dicen, porque me di la tarea de estudiarlo, dicen que son las potestades de maldad. Otros afirman que son los ángeles de Dios. ¿Está conmigo? Necesito que entienda esto. Si no lo entiende esto, hermano, no pasa el examen. Repito, unos principados y potestades, algunos piensan que son las huestes de maldad, los demonios caídos. Y otro grupo piensa que son los ángeles de Dios. Entonces la pregunta es, ¿en qué creemos? Aquí viene lo interesante. No le ponga mucho, no se complique mucho. Vea, la iglesia es la encargada de dar a conocer ¿qué? La multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos le conozcan. Pero, cuando voy a poner nombres, cuando el hermano Mario, la hermana Carmen y la hermana Esther interceden, porque el lenguaje del reino es intercesión. Entonces la oración de mis hermanos, la suya y la mía, sale en el nombre de Jesús y va a tener oposición con las huestes de maldad, que son principados y potestades, demonios caídos. Al ellos oponerse, vamos a hacer más guerra espiritual y se crea un conflicto, porque su oración está haciendo mella. El enemigo hará cualquier cosa para que esa oración no se cumpla, pero seguimos orando, intercediendo. Entonces su oración y mi oración traspasa los niveles y llega al tercer cielo, al trono de Dios, al máximo intercesor, donde dice Hebreos 7:25 que Él está intercediendo por usted y por mí. Pero sucede que la Biblia también enfatiza que los ángeles de Dios están a favor de aquellos que han de heredar la salvación. Entonces, cuando usted y yo oramos, los ángeles de Dios toman esa palabra y la ejecutan en el nombre de Jesús. Entonces hay un conflicto espiritual. Los ángeles de Dios van a ejecutar la palabra de Dios, y los demonios caídos van a opacar o querer obstruir la palabra que usted está declarando. Entonces hay un conflicto espiritual. Pero la iglesia, dice la Biblia, es la encargada de dar a conocer la gloria, la manifestación de la gloria de Dios. A mayor oración, mayor revelación. Y cuanto más oramos e intercedemos, estamos dando a conocer la gloria de Dios. Entonces los principados, demonios caídos,
se van a levantar, pero no serán más poderosos que la gloria de Dios, que Dios mismo, que sus hijos y que los ángeles de Dios toman esa palabra, la ejecutan y damos a conocer la gloria de Dios, y por lo tanto establecemos el reino de justicia. Establecemos el reino de justicia. Ahora sí, hermano, me doy a entender que la guerra espiritual se hace con sabiduría. Entonces, si un cristiano no ora y no vigila y no se somete a Dios, no está declarando la multiforme gracia de Dios. Si un cristiano no le habla de la palabra a otro, si un cristiano no predica la palabra, no está dando a conocer la gloria de Dios. Lo que está haciendo es reteniendo la gloria. Y por otra parte, los principados, potestades, huestes de maldad y los espíritus inmundos o gobernadores de las tinieblas están haciendo de las suyas y alimentándose de los pecados del pueblo, alimentándose. Y por eso es que en muchos lugares hay mucha cubierta de tinieblas, hay mucha oposición. Usted será testigo de que cuando usted va a un lugar, a veces siente un peso en ciertos lugares y la gente dice: ahí no vaya, ese lugar es peligroso. ¿Por qué? Porque han pactado ese lugar con hechicería, con muerte, con ocultismo, con drogas, con alcoholismo, con homicidio, suicidio, femicidios, infanticidios, incestos. Se han dado muchas cosas en muchos lugares. Es ahí donde hay que orar. Yo no te estoy preguntando dónde vives, yo te estoy preguntando si estás ejerciendo dominio de Dios en donde vives. Porque a veces esos son cuentos. Es que mire el lugar donde viven. No, el lugar no me hace a mí. Yo hago la diferencia en el lugar. Yo viví mucho tiempo en los barrios del sur. Viví en Barrio Cuba, orgullosamente en Barrio Cuba. Ahí conocí mucha gente hermosa y linda, guerrera de Dios, como la hermana Esther. Y yo vivía en Barrio Cuba, y cuando me preguntaban a mí en el colegio: ¿dónde vive usted? En Barrio Cuba. La gente hacía esto. Les daba miedo, se agarraron la billetera, pensaban que les iba a robar. Pero de los barrios del sur, Dios sacó a este humilde servidor para su gloria. Pero no me sacó porque quería irme, sino para ir a trabajar a su obra. Y yo cuando tengo la oportunidad voy a Barrio Cuba y saludo a la gente: ¿y qué tal? ¿Y cómo estás? Y puedo ver que Dios ha tenido misericordia conmigo. El lugar no me hace a mí. Yo marco la diferencia por la unción que porto, y usted marca la diferencia por la unción que porta, donde quiera que vaya, donde quiera que esté. Así que si tiene un negocio, no me venga a mí que mi negocito, que allá. Diga: el negocio que Dios me ha dado va a prosperar. Así se habla. Así se habla. Esta es la casa que Dios me ha dado. Dios me bendijo, gloria a Dios. Es el carro que Dios me ha dado. No me venga diciendo: sí, pero viejito, es un patincillo, es una cacharpita. No, no llames así a lo que Dios te ha dado. Porque si eres fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. ¿Sí o sí? Voy a decir dos últimas cosas. Nosotros le creímos aquí, los hermanos de la alabanza saben, por equipo. Aquí habían unos monitores que yo los levantaba y plum, se les venía todo el Twitter, todos malos. Y no, tenemos que creerle a Dios. Y no solamente oramos, nos unimos como pueblo. Y cuando veo todas estas bendiciones, yo digo: esto es producto no solamente de la oración, que es lo primordial, sino es producto de que alguien tomó la decisión de decir: lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Los avances que un hijo de Dios pueda tener es para gloria de Dios, no por nuestros méritos, ni porque seamos muy cargas a lo dicho popular, como decimos en Costa Rica, sino por la misericordia de Dios, porque tomamos la decisión de decir: vamos a servir en grande, vamos a hacer las cosas con excelencia en el nombre de Jesús. Cuando venga a la iglesia, venga con su mejor gala. Usted dice: pastor, solo tengo una camisa. No importa esa camisa, lávela, plánchela, póngase perfume. Y si no tiene, hermano, aunque sea échese agua y por fe perfume, aleluya. Y venga a la iglesia aquí como viene un hijo de Dios. No me venga a mí que, ay, yo voy ahí que. No, se lo dice a alguien por testimonio. A veces la gente dice: usted tiene plata, ¿verdad? Yo vuelvo a ver quién.
Ah, es conmigo. No, quien tiene plata es mi papá. Y es que servirle a Él es un deleite. Yo te sirvo a ti, Señor, y tú vas a proveer. Y yo no le ando pidiendo a Dios, Señor, dame esto, lo otro. Señor, provéeme lo necesario y lo que a mí me gusta. Y el Señor se luce. Recuerda que un día le conté. Hoy nos están grabando y no puedo contarle tanto. Pero nuestra ocupación y preocupación son las cosas del reino. Lo demás, ahí vendrá. Entonces le decía que cerraba con dos cosas. La última es esta. Este versículo que usted y yo acabamos de leer es determinante para su vida cristiana. Niños, jóvenes, levante la mano aquí los jóvenes de 14 a 20 años. Levante los jóvenes de 20 a 30 años. Excelente, porque están jovencitos. Como decimos en El Salvador, están cipotes todavía. Jóvenes de 30 a 40. Jóvenes. Jóvenes de 40 a 50. Ahí ya voy levantando la mano yo. ¿Y usted cree que estoy bromeando? ¿No? Me he dado cuenta que cada vez que sirvo más al Señor, más fuerte me pongo. ¿Ah? Yo no creo en ese cuento. Ay, yo ya estoy viejo, ya jugué. Y claro, por eso está como está, por esa mentalidad que tiene. Claro, hay que ubicarse en el tiempo, ¿verdad? Los adultos tienen que ubicarse en el tiempo, no andan vistiendo como jovencitos. Pero la mentalidad es la mentalidad que tenía Josué y Caleb. Una mentalidad aguerrida de servicio a Dios en todo tiempo. Llévese para su casa este versículo. La gloria de Dios, la multiforme sabiduría de Dios se dará a conocer por medio de la iglesia. Amén. Y a mayor oración, mayor bendición. Y si hay oposición, a mayor oposición, mayor oración. A mayor oposición, mayor intercesión. Pero cuanto más oremos e intercedamos, habrá más revelación. Último examen. Entonces, a mayor revelación, ¿qué va a suceder? La revelación de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La revelación de Dios eleva mi naturaleza. Amén. Amada iglesia, vamos a continuar el próximo domingo, pero les repito, estamos de parte del reino de la luz. Vamos a caminar en su voluntad, vamos a ejercer dominio y vamos a dar a conocer la gloria de Dios, andando en rectitud, obediencia y santidad, alineado con el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la interacción de los reinos decide todo. No pasivos en Cristo, sino activos, sino pasivos para el mundo, rechazando la mundanalidad, porque cuando agradamos a Dios hay bendición personal, familiar, laboral, académica, espiritual, ministerial y en todas las áreas. ¿Por qué? Porque cuando nos ordenamos en Dios, Dios bendice. Primero Dios nos ordena y luego nos bendice. Amén, hermanos. Levante su mano y diga conmigo: gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este servicio. Gracias por este culto. Gracias por tu favor y misericordia. Señor, yo bendigo a los que están de manera virtual. Bendigo a aquellas personas que están conectadas, como bendigo a los que están aquí de manera presencial. Sea tu paz y tu bendición sobre la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia. Bendiga y salude a su hermano. Estamos despedidos. Dios te bendiga.